Buenas tardes, volvemos. La idea es comenzar a las 2. Listo. Bueno, en este cuadro lo que trato de mostrar es lo siguiente. ¿Aló? ¿Volvimos todo el mundo? ¿Aló? Al menos uno Señor. que diga. Bueno, listo. Mire, acá lo que trato de mostrar con esta filmina es la historia, un recorrido histórico de las NIF. Porque para mucha gente, pues en Colombia nacieron con la ley 1314 del año 2009, para uno. Para otros ya sabíamos que existían. Para unos ya sabíamos que existía esa normatividad contable a nivel mundial. La utilizábamos más no para contabilidad, sino para auditoría. ¿Sí? Entonces uno hablaba siempre de las NAGA, normas de auditoría, y conseguía libros. En ese tiempo comprábamos libros mexicanos y decíamos que los mexicanos eran duros en América Latina. Después descubrimos que los mexicanos lo único que hacían era traducir libros y venían y nos vendían acá a Colombia. Las traducían de Gringolandia. Bueno, para mucha gente es novedoso, pero sí es claro de a dónde vienen, cómo es el cuento de la historia en este sentido. Entonces, ahí dice el cuadro de que desde el año 1948 NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas, vienen desde el año 48. O sea, tranquilamente podemos 1948, podemos decir 52 años por un lado y 21 por el otro. Entonces ya hablamos de 73 años. A ver que yo me conseguí un colega, señor de edad ya, y me mostró toda la historia de la contabilidad en Colombia y de los movimientos de los contadores. Y entonces ese libro se perdió. Entonces decía, cuando subió al poder el general Rojas Pinilla, los contadores tuvimos gran importancia. Y encontraba un decreto donde se había constituido una parte de la contabilidad en Colombia. Entonces, desde el 48 venimos hablando de normas internacionales de auditoría. Y los principios vienen desde el año 57. Entonces, bases de los principios de contabilidad generalmente aceptados vienen desde el 57 y ya salen oficialmente de principios de contabilidad generalmente aceptados desde el año 1965. 1965. ¿Listo? Para que les quede claro. Acá vamos a hablar de esta, ahí al principio de abajo, en el año 1960, se crea la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Póngale cuidado a ese cuento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, viene del año 1960. La pregunta es, ¿Colombia hace parte de esa organización a partir de qué año? ¿Sí se acuerdan? Venimos como miembros plenos desde el año 1918. O sea, 58 años
58 años después de la existencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, nos aceptaron como miembros plenos. Ese fue el gran cambio con el presidente Santos. Santos se dedicó a ver que nosotros hiciéramos parte de esa organización. 1960, 58 años, cuando nos dimos cuenta que nosotros le poníamos problemas a entrar a esa organización, nos dimos cuenta que Brasil ya llevaba como 20 años que estaba en esa organización y que Chile ya tenía como otros 15 años de estar en esa organización. Y acá lo presentábamos como gran cosa que hizo el presidente Santos, como gran cosa, ¿sí? Acá existe otra norma clave, vea, Conferencia Interamericana de Contabilidad. La sede fue Colombia, 1949, era la sede de esa organización. Hubo problemas porque en el 48 mataron a Jorge Eliezer Gaitán y Colombia estaba convulsionada en ese tiempo. Pero acá Colombia tenía la sede de esa organización, iban a hacer la conferencia para hablar de contabilidad a nivel interamericano. El movimiento de contadores de ese tiempo se puede dar el lujo que organizaba eso. Esto es la línea del tiempo, porque mucha gente dice, no, ¿y desde cuándo vienen las normas internacionales de contabilidad? ¿Cómo es el rollo? ¿Sí? Pero pilas que ya venían trabajando. Acá viene otra, y entonces aparece el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad. Viene de Gran Bretaña, Gran Bretaña, Gran Bretaña. Entonces, por Londres, Gran Bretaña. Eso viene desde el año 1973. Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad. Viene 1973, viene Gran Bretaña. Ojo con ese cuento de Gran Bretaña, Londres, desde el 73. Y a renglón seguido, el AIFA, Federación Internacional de Contadores, se crea 4 años después, en el año 1977, Federación Internacional de Contadores. Entonces, ahí quedan las dos instituciones, pilas a ese detalle. ¿Sí? Y si ve usted para arriba, dice, entra en vigencia los principios generalmente de contabilidad en el año de 1973. Ya hablábamos de que había unos principios de contabilidad generalmente aceptados a nivel mundial. El AIFA viene de Estados Unidos. Acá hay otro cuento, ahí usted consigue, acá dése cuenta que en el año 1982 hay un acuerdo recíproco entre el AIFA y el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad. Por un lado queda, siempre fue así, unos trabajaban las normas de contabilidad y otros trabajaban las normas de auditoría. Uno eran los contadores y otro eran los que siempre dijeron, qué pena, pero las normas de contabilidad sí, olvídese que ustedes nos van a decir cómo es que organizamos la contabilidad. La contabilidad se forma, es como una necesidad de la empresa. Pare de contar, no como una necesidad de los contadores. ¿Listo? Entonces ahí quedan eso. Y pilas que en el año, ya sabemos desde dónde vienen trabajando las normas internacionales de contabilidad. 1973, y viene la IFAD, y vienen los principios de contabilidad. Dese cuenta que ahí aparece el COSO, que también tiene la misma informes COSO, informes de control interno. Acá en Colombia no es fuerte el control interno, no es fuerte el control interno. ¿Listo? Pero esos van como en el cuarto versión de COSO, o sea, como con la cuarta versión de control interno. Y acá hay que tener cuidado, qué es lo que pasa en el año 2001. Fundación del IFRS y el ASBI.
2001, ojo, 2001, 2001. ¿Qué es lo que hay que decir ahí? Que esta fundación, que era el Comité de Estándares con C, o sea, IASC, ¿sí? Y aparece el IFRS. Ahí en el 2001 lo que se hizo fue un cambio en el siguiente sentido. Antiguamente la junta directiva de la fundación era la que expedía las normas. Ahora no. Una cosa es la junta directiva de la fundación y otra cosa, esa junta directiva elige un comité para que expida las normas. Después veremos algo también interesante. IFRS. De ahí debe quedar claro también, y es tarea para el viernes, qué es gobierno corporativo, qué es gobierno corporativo. Acá todo este carreto es para demostrarle que es que mucha gente cree que las normas de contabilidad aparecen en un contexto absoluto solo. Yo no, las normas de contabilidad aparecen en un contexto económico y político. Y aparece eso. Para desde el punto de vista administrativo, hay que mirar los principios del gobierno corporativo, que viene del año 1999. Tarea para el viernes. ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Y qué incidencias tendrá en la contabilidad? Entonces, queda claro que una cosa es el Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad, que es la junta directiva con C, y el otro es el mismo pero con B, es el que expide las normas. Y otra cosa es el AIFA, que viene del año 1977. Y otra cosa muy diferente es los principios del gobierno corporativo. Eso está mezclado, eso está mezclado, eso está mezclado. ¿Listo? Bueno, nos pasamos a otra filmina. Bueno, vamos ahora a ver qué es una NIF, porque vamos a hablar de NIF. Entonces, queda claro que eso es una norma. Ah, ¿cómo así que eso? Una norma que habla de activos fijos. Sí, señor. Una norma que habla de instrumentos financieros. Una norma que habla de propiedades de inversión. Entonces, existe normas por cada cuenta, no por cada una, sino por la gran mayoría. Entonces usted consigue una norma que habla sobre estados financieros. Hay una norma que habla sobre el deterioro. Una norma que habla sobre negocios conjuntos. Entonces eso tiene su rollo. ¿Por qué sentido? Entonces, cada norma incluye lo siguiente. Viene una introducción como tal. Entonces, bueno, casi como que el objetivo y la introducción más bien tiene que ver es con la historia de cómo fue el proceso para llegar a esa norma y cuál es como la intención de esa norma. Después vienen los objetivos de esa norma. Entonces le van a decir, entre los objetivos que quiere es conseguir una mejor contabilización o una mejor información, que se revele una mejor información sobre activos fijos, dada la importancia que tienen como información financiera. Los objetivos de la norma. Viene el alcance. Ojo al cuento del alcance. El alcance quiere decir lo siguiente. El alcance quiere decir lo siguiente.
Hay transacciones financieras que depende cómo las contabilizo, debo de aplicar una norma. Me explico. Yo compro una casa, sí, compré un edificio, un lote. Compré un edificio por 500 millones de pesos. Entonces yo como contador, ¿qué hago? Y en el alcance se lo define. Entonces digo, oiga, compré un edificio por 500 millones de pesos. El hecho económico es que compré un edificio por 500 millones de pesos. Yo hoy por hoy, cuando si estoy aplicando norma internacional, tengo que decir, un momentico, para el reconocimiento, ¿qué voy a hacer? Tengo que irle al gerente o al dueño del aviso a preguntarle, oiga, ese edificio que compró usted, ¿qué va a hacer con él? Dice, miren, yo compré ese edificio, fue como una inversión. Ah, como una inversión, ¿sí? Porque yo lo voy a rentar, lo voy a rentar, lo voy a arrendar. Ah, correcto. Pero el señor también me puede decir, vea, ese edificio lo compré para el uso, para el uso. Yo lo voy a utilizar, ahí va a ser la nueva sede de la empresa. ¿Listo? No vaya a cometer el error de decir, si lo compré para arrendarlo, en el reconocimiento tengo que decir eso se compró para arrendar, entonces la norma que aplica para esa contabilidad es propiedades de inversión. Ah, eso es una propiedad de inversión, eso es para rentar, es una propiedad de inversión. Ah, pero si lo compré fue para el uso, estoy hablando de propiedad, planta y equipo. Entonces me toca aplicar la norma de propiedad, planta y equipo. Eso es lo que quiere decir el alcance. Tengo que, cuando voy a contabilizar esa operación, tengo que hacer el reconocimiento. Entonces, ahí en el alcance le dice, miren, esta norma de arrendamientos aplica para todo contrato de arrendamiento que tiene la empresa. Y la de activos fijos le dice, primero definamos qué es activo fijo. Entonces usted lo necesita es para su uso y le aplica toda la normatividad. Si usted se equivoca ahí, es un error craso. Ocurren varias normas. Por ejemplo, yo fui, compré acciones. Compré acciones. ¿Cuántas acciones compré? Oiga, compré 10 millones de pesos. Oiga, pero esas acciones de 10 millones de pesos, ¿a dónde fue y las compró? Le dice, esas acciones son de Ecopetrol. Ah, qué bien, Ecopetrol. A renglón seguido usted tiene que decir, esos 10 millones en acciones en Ecopetrol es algo significativo para Ecopetrol. O nosotros tendremos, ¿a qué derecho tendremos allá? Le dijo, no, pues finalmente el único derecho, así como hacen los colombianos, ir a la asamblea. Y iban a la asamblea. Y la gran mayoría iba, decía, oiga, en la asamblea de Ecopetrol dan hasta balones, dan algo bonito, entonces la gente se mataba y la asamblea comenzaba a las 7 de la mañana y desde las 5 había cola. Y oiga, pero ¿qué será esto? No, es que como van a regalar un balón, van a regalar un bolso, van a regalar esto y la gente iba para allá, recogía el regalo y se iba para la casa. ¿Sí? Ya cuando comenzaba lo serio de la asamblea, ya como más de la mitad del pueblo se había ido. ¿Listo? Entonces dice, ya lo único que tengo es derecho a ir a la asamblea. Usted tiene importancia significativa con 10 millones de pesos en Ecopetrol. Le va a decir todo el mundo, le digo, no, usted no es nadie en Ecopetrol. Entonces la norma que tengo que, para el reconocimiento de esas inversiones se llama instrumento financiero. Instrumento financiero. Listo. Voy y busco la norma de instrumento financiero. Pero si usted esa inversión de 10 millones de pesos le dice, oiga, es que entre 3 personas montamos una empresa con total de capital pagado de 30 millones.
Entonces usted tiene que preguntarle, le dice, oiga, ¿usted tiene importancia significativa en esa empresa? Sí, señor, yo tengo importancia, no es que tengo el 33% de esa empresa. Ah, usted es alguien en esa empresa. Sí, señor. Es más, yo soy miembro de la junta directiva de esa empresa. Ah, gracias. Entonces tengo que aplicar es inversiones en asociadas. Inversiones en asociadas. Si fue por equivocación y le metió la normatividad de instrumentos financieros, pues le embarró feo. En el alcance es que está ese detalle. En el alcance. ¿Quedó claro? Porque es importante el alcance, decir, bueno, esta norma aplica para qué transacciones de tipo económico. Y ahí le dicen, aplica para acá, aplica para allí, esto y lo otro. Listo, ese es el cuento del alcance. No se vaya a equivocar ahí. 4, definiciones, ¿sí? Es bonito. Si yo cojo la norma de arrendamientos, entonces me dice, vea, arrendamientos, ¿qué es arrendamientos? ¿Qué es arrendador? ¿Qué es arrendatario? ¿Qué es tasa de interés implícita en el arriendo? ¿Qué es arriendo variable? ¿Qué es esto? Una serie de definiciones con las cuales debo trabajar. O sea, no le vaya a poner más, ahí está definido, definido, ¿qué es eso? Ahí el canto. El contenido, el desarrollo de la norma. Por ejemplo, en arrendamiento, le dice, vea, los arrendamientos se clasifican en dos, en operativos y en financieros. Los arrendamientos operativos son A, B, C, D, E, los arrendamientos financieros, los que cumplan esta y estas condiciones, entonces nos abrimos y comienza a desarrollar la forma. Fecha de vigencia. Ah, la fecha de vigencia. Resulta que esa normatividad va siendo actualizada. Entonces, por decir algo, la de arrendamientos, la última, data de enero del año 2016. Enero del año 2016. Entonces, yo venía aplicando otra norma de arrendamientos y me la cambiaron. O sea, oiga, yo venía aplicando la norma del año 2010 y ahora cambió y esta vale hasta el 2016. Entonces le dice, la norma del 2016 de arrendamientos, NIT 16, salió en el año de enero del 2016 y le dice, fecha para que se aplique esta nueva norma, le dice enero del año 2019. Ah, salió una nueva norma, pero si yo estoy en el año 2016, le dijo, no, no tengo nada todavía que hacer, tengo que esperar 16, 17, 16, 17, 18 y en el 19 la voy a comenzar a implementar. O le dio 3 años de gabela para que la implemente. Entonces usted puede seguir con la normatividad antigua. O le puede decir, es de aplicación inmediata. Ah, la norma trae desde cuándo se aplica la norma nueva, el tiempo de transición, me puede decir que se aplica desde ya. Punto. Ya me la aplica. No hay nada que hacer. O le puede decir, sí, señor, aplica, la norma sale en enero del año 2016 y le dice que comienza a partir del primero del año 2019, pero le dice, le doy opción, le doy la siguiente opción, aplica opción temprana. O sea que usted como contador dice, ah, yo más bien llegó un nuevo contrato de arrendamiento, le digo, yo no voy a aplicar la norma antigua, yo vine y me monto en la norma nueva, ya está vigente, porque dice que aplica, hay la opción de aplicación temprana para ese contador. Para otro le puede decir, oiga, ¿y usted por qué está contabilizando los arriendos así? Le dice, ay, no se le olvide que la norma aplica a partir del 1 de enero del año 2019. Entonces yo puedo presentar los estados financieros del 16, 17 y 18 con la normatividad antigua y no estoy fuera de contexto. Entonces, si les quedó claro la fecha de vigencia que hay que ir a leer. Además, no se le olvide el cuento
que la norma sale, el ALBI se tira un año para traducirla, el Estado colombiano se toma un año para sacar el decreto. Ese es un problema que la gente que tiene buenos negocios le dice, oiga, ¿qué hago yo aquí? La norma de arrendamiento ya salió a nivel mundial, la tengo en inglés, dice que vale a partir de enero del año 2016. ¿La aplico ya o tengo que esperarme que el decreto salga? ¿Mm? ¿Qué tal es? Y si sabe inglés, le dice, no, ya hay estos cambios. Entonces yo estoy aplicando, le dice, no señor, no se le olvide que aquí en Colombia tiene que salir el decreto para decir que hace adopción de la norma de arrendamiento 16 y que reemplaza la norma tal que venía del año 2010 y que le doy plazo para que le aplique a partir del año 2010. No se le olvide ese cuento, porque mucha gente le dice, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De la norma antigua o de la norma nueva? Entonces eso es fecha de vigencia. En la misma norma, a bestia, en la misma norma, esa norma de arrendamiento le puede decir, entonces, por esta nueva norma se modifica la ley de instrumentos financieros, la norma de inventarios, la norma de negocios conjuntos en tal artículo y en tal artículo. Afortunadamente, hay una situación muy particular que en un momento dado queda como la legislación tributaria en Colombia. Sale un nuevo decreto, pero ese decreto no trae un artículo y ese artículo dice que deroga o que adiciona al otro artículo a otra norma y cuando vaya, entonces le dicen que esa norma que fue modificada se creó con otro decreto y comienza Cristo a padecer. Y dice, oiga, de esta norma ¿desde cuándo vendrá? ¿Listo? Entonces, modificaciones a otros estándares. Razones para su emisión son bonitas. ¿Qué fue lo que tuvo en cuenta? Es donde dice, anteriormente mejoraron esto, mejoraron la norma en esto y en esto y en esto. Ahora sí ya no puedo hacer lo que venía haciendo. Que yo podía definir a libre albedrío qué hago aquí o qué hago allá. Ahora me están diciendo que no, que hay que hacerlo. En tal caso hay que hacer esto y en otro caso hay que hacer esto. La IFRS trae algo bonito. Llama guía de implementación. Mucha gente dice, yo leo la norma, las 103 hojas y eso es una teoría rara. Eso es un lenguaje pesado. Yo la leo y no la entiendo nada, pero yo soy contador y yo sé de lo que estoy hablando. Así como el IFRS, la fundación creó un comité para sacar la norma, a renglón seguido constituyó otro comité para que le hiciera las interpretaciones, cómo se debe aplicar esa norma. En las interpretaciones es donde usted puede ir tranquilamente a buscar qué cuenta se debita, qué cuenta se acredita y cuál es el significado de la cuenta. Allá sí, en la norma no vaya a buscar la filosofía desde a ver. En las interpretaciones, en la guía de implementación, consigue todo ese carreto. Bases y conclusiones. ¿Listo? Las bases y conclusiones, ¿qué se espera de esa nueva norma? ¿Qué se espera? Porque las normas son cambiantes. La metodología de ellos dice, sale una norma en el año 2016. Los 3 primeros años son de implementación, perfecto. Después de que todo el mundo está implementando la norma, acepta sugerencias para cambios después de 3 años. Entonces, bases y conclusiones es donde le explican que fue que la gente dijo que esto estaba mal, que esto le faltaba. Todos esos comentarios los tuvo en cuenta. En ese informe dice, tuvimos en cuenta más de 12, 18 conceptos de 10.000, 20.000 opiniones que recibimos a nivel mundial para cambiarla. ¿Listo? Normas vigentes. Acá hay un cuento que es el siguiente. Mucha gente le hace la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre NIF y NIF? ¿Eso qué es? ¿Esos son diferentes? ¿Son temas diferentes?
¿Alguien pesa más que la otra o cómo es el rollo? No, estamos hablando de las normas de contabilidad. Estamos hablando NIF o NIF o IFRS, estamos hablando de las normas de contabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender ahí? Acuérdese el repaso, el mapa histórico o el cuento de que estuvimos hablando de varias fechas. Resulta que en el año 2001 se constituyó la IFRS. IFRS constituida en el año 2001. En el año 2011 hubo gran cambio de gobierno corporativo en esa, y ya no es la junta de la corporación, de la fundación IFRS la que saca las normas, sino por transparencia, una cosa es la junta y se crea el comité del ASBI. A partir de ahí, dijo, no vamos a llamar, a partir de acá no vamos a llamar NIF, sino normas internacionales de información financiera. Entonces, por ese cambio administrativo del Código de Buen Gobierno y buscando la transparencia, entonces la volvieron a llamar NIF, IFRS. Para la gente, NIF y NIF estamos hablando de la misma. Eso es las normas de contabilidad generalmente aceptadas a nivel mundial. Unas son NIF y otras son NIF. Más adelante vemos eso. Entonces dijeron, de las NIF se han emitido 25, actualmente están vigentes 25. Y de la IFRS, que son las nuevas normas que comenzaron en el 2011, ya van en 16 emitidas y están vigentes. Eso es para hacer ese tipo de aclaración. ¿Listo? Bueno, después viene otro. Tome. Bájale volumen. Bueno, viene otro rollo que cada una, las NIF y IFR, tenían sus propias interpretaciones, o sea, cómo se van a llevar a la práctica. De eso se han producido 33, vigentes 11, y del otro 17, emitidas 17 y 13 vigentes de las NIF. Eso va cambiando porque son interpretaciones. Le pasa lo mismo que la interpretación que da el juez de la ley. No, ahorita es así a partir de la fecha. Y oiga, cambió la ley. No, cambió fue la jurisprudencia. Entonces, las interpretaciones tienen un menos rigor para esa como tal. ¿Listo? Entonces queda claro. NIF y NIF. Y hay una de jerarquía superior que se llama marco conceptual. Un marco conceptual, que es el marco teórico con el cual se desarrollan las normas, que en este caso ya tenemos que decir que las normas que vienen son las de las NIF. Entonces, cuando usted ve ese marco normativo, entonces dice, de las NIF hay 25, ¿correcto? Y de las NIF 16. Entonces estamos hablando de 41 normas. Que si usted la ve en el decreto de nosotros, cuando el decreto que las recoge para volverlas vigentes en Colombia, ese decreto casi tiene 3.000 hojas. 3.000 hojas. Y dice uno, uy, Dios mío, 3.000 hojas, sí, señor. Sí, señor. Pero esas 3.000 hojas tienen, esas 41 normas, tienen como unos bloquecitos, bloques. Esos bloques a los que me voy a referir ahí. Hay un bloque que dice aplicación por primera vez. Entonces, aplicación por primera vez, ¿para cuándo aplica? Aplicó cuando hicimos todo el traslado en el año 13, 14, 15. Hicimos aplicación por primera vez porque nos enfrentábamos a un marco jurídico antiguo. Listo. Ahí la aplicamos como tal.
Dos, hay normas que hablan de presentación de reportes financieros. Está la norma de presentación de estado financiero, llámese estado de situación financiera, llámese estado de resultados integral. Entonces hay una norma que habla sobre las presentaciones de esos estados. Después viene, en el caso de nosotros, tenemos que ver unas normas específicas que se llama, por ejemplo, para inversiones en asociadas, hacen negocios conjuntos. Este es para negocios conjuntos. Listo. Combinación de negocios. Listo. Consolidación y conversión de estado financiero. Entonces hay un bloquecito que habla de esos temas. Hay otro bloque que habla sobre reconocimiento y medición y presentación y revelación de activos y pasivos. O sea, un bloque general. Dice reconocimiento, medición y presentación y revelación de activos y pasivos. Ahí al frente están las correspondientes normas. Y otro bloque que habla de reconocimiento, medición, presentación y revelación de ingresos, costos y gastos. O sea, unas hablan de reconocimiento, medición y presentación y revelaciones de esas 4 palabras, activo y pasivo, y hay otros que hablan de ingresos, costos y gastos. Hay una gente, a veces dice, oiga, ¿será que esas normas se repiten? Porque es que, mire, yo he visto norma de instrumento financiero, acá vuelvo y encuentro otra norma de instrumento financiero, oiga, encuentro otra norma que habla de instrumento financiero. ¿Cómo es el cuento? ¿Es la misma norma o es que se repiten o cómo es el rollo? No, señor. En instrumentos financieros, llámese instrumento financiero, lo que nosotros conocíamos por acciones, una factura de venta, una letra, todo lo que usted encuentra en el Código de Comercio como títulos, valores, desde el punto de vista Código de Comercio conseguimos eso como títulos, valores. Ahora lo llamamos instrumentos financieros. O sea, toda la legislación del Código de Comercio de títulos, valores, de toda esa que ellos hablan allá de títulos, nosotros contablemente llamamos eso un instrumento financiero. ¿Listo? Entonces hay normas que hablan sobre la medición de instrumentos financieros. Hay otra norma que habla de la reconocimiento de instrumentos financieros. Hay otra norma que habla sobre la presentación de instrumentos financieros y otra que habla de revelación de instrumentos financieros. Luego, las normas no se repiten, el tema sí cambia. Bueno, a este que es la normatividad de full, como unos lo llaman full, otros la llaman para el grupo número 1, otros la llaman normas para IFRS, están a reglón seguido el hijito se llama normas para pyme. Entonces, veo mucha gente le dice, oiga, ¿qué diferencias hay entre normas full o el grupo número 1 o IFRS con el cuento de normas para pyme? Dice, miren, la norma full, por ejemplo, de activos fijos, trae 300 hojas. 300 hojas. Listo. Para pyme, esas 300 hojas se resumen por ahí, no alcanzan a ser 30. O sea, las normas pymes que aplican las empresas pequeñas en su contenido con la principal, el contenido se reduce en un 40, en un 30%. O sea, es más fácil, más sencilla, menos voluminosa y menos complicada en su aplicación. Oiga, pero si yo consigo una transacción económica y no me encaja dentro de las 35 secciones de normas para pymes, ¿qué hago ahí? Váyase para las plenas. Y si no dice nada en NIT para pymes, puede ir a aplicar lo de plenas. No ocurre lo contrario con el que está aplicando plenas, irse a buscar legislación en las pymes. De para abajo sí no ocurre,
pero de para arriba sí. El marco conceptual le dice, cuando usted consigue una transacción económica, estoy por decir en pymes, le oiga, esta transacción económica yo busco en la legislación de pymes y no hay nada. Usted, quién sabe qué será esa transacción, pero bueno. Oiga, y voy a plenas y tampoco, ahí no me dice nada de esa transacción, ¿seguro? Sí, no hay nada, bueno, está bien. Entonces, no encontró ni en pymes ni en plenas nada para esa transacción económica. Entonces, váyase al marco conceptual. Tenga en cuenta el marco conceptual para hacer el reconocimiento de esa transacción económica. Le digo, oiga, de pronto sí, pero yo no la veo. Entonces, el cuarto paso le dice, haga un favor. ¿Será que no hay legislación territorial respecto a esa transacción? Entonces, vaya, coja la ley colombiana. Ah, de pronto me voy para la superintendencia de sociedades. Debe tener una doctrina. El Consejo Técnico de la Contaduría ya se pronunció, tiene un concepto. Entonces, váyase para allá. Oiga, pero no encontré en esa transacción económica, no hay legislación en pymes. Oiga, no hay legislación en plena. No encontré nada en el marco conceptual. Oiga, no encontré en la ley. Entonces, el cuarto criterio le dice, pues aplique su criterio profesional. ¿Sí? Pero por favor, contabilice esa transacción económica. Contabilice la mano, porque no le van a creer. Entonces, en última instancia, el quinto renglón, aplique su criterio profesional. Eso también lo dice el marco conceptual. Oiga, esta transacción no cabe en ninguna parte. Oiga, será tan rara quién es lo que está vendiendo este muchacho. Pero entonces aplique su criterio profesional. ¿Listo? ¿Alguna duda de esta filmina? Porque voy a darla por terminada. Los No, oigo. señor. Claro, No, concreto, profe. conciso. Sí, Bueno, profe, una consulta. ¿De sí. pronto nos puede compartir estas presentaciones? Sí, señor. Después de la clase yo le mando la grabación. Y cuando me Ah, abra, listo, profe. y cuando me abran Cena Sofía, que ya estoy mandando las inscripciones para que me unan, ya me abrieron la ficha. Entonces después yo mando las cédulas y todo ese rollo en un archivo y allá abren la ficha y los matriculan a usted a esa ficha. Entonces yo le subo eso por Sofía. ¿Listo? Ah, listo, profe. Vale, gracias. Bueno, vamos a cambiar para otro. Hoy el marco, hoy es un carreto teórico para una cosa general. Bueno, ¿cómo hago aquí estando acá? Voy a volverme para acá. Acá. ¿Cómo hago para meterme para el lápiz? Entonces me devuelvo para acá, ¿cierto? Estoy compartiendo pantalla. Ajá. Entonces me meto acá. Abro una hoja. ¿Y listo? ¿A dónde dice acá? Dibujar. Y el lápiz. Bueno. Ahora que se hizo el lápiz. Listo. Vamos a hablar de una parte filosófica. Las NIP tienen historia, vienen de una cuestión que se llamó globalización. Globalización. Era los años 1980, en pleno gobierno de Barco, y apareció la palabra globalización con la aparición de la tecnología, con gran furor, cogió fuerza Internet.
año 1980. Ya vamos para 40 años. La globalización, lo que en términos generales decía es, el mundo se está intercomunicando rápidamente. Éramos interdependientes, pero ahora eso transcurre en minutos, en horas. Ahora transcurre en minutos, en ese tiempo transcurría en horas o hasta el otro día que aparecía en la prensa. Entonces, de allá viene la globalización. La globalización tiene sustentos de orden tecnológico, sociales, políticos, de todo. Pero esto se materializó en la parte económica con una palabra que se llamó apertura económica. Llega la apertura económica. Un movimiento mundial, apertura económica. Acá viene la apertura económica, la comienza Barco, la lleva a la plenitud Gaviria. Samper lo que hace es como entretenerla, aplicarla, no aplicarla por los golpes que significó para la economía colombiana. La apertura económica lo que quería decir a nivel de las potencias era que los bienes y servicios debían de transitar libremente por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, llegó lo que se conoció como apertura económica. Ustedes la pueden conocer como el consenso de Washington. Toda la parte filosófica. La reina del paseo de esto fue Margaret Thatcher. Eso fue Inglaterra. Fue la que sacó unos principios en términos generales que dijo. Por eso los ingleses siempre han estado peleando con la Comunidad Económica Europea. Los ingleses fueron imperio. Quieren seguir manteniéndose como imperio. Desde allá llegó y la señora dijo fue lo siguiente. Por un lado, por el lado contable, digámoslo así, le dice, si sigue creciendo ese estado, estos berracos van a necesitar más y cada día más impuestos, más y más impuestos, y el sector privado se va a achicopalar. Lo que necesitamos es al revés, estados pequeños, y un sector privado fuerte, grande. Entonces, vamos a desinflar ese estado grande. ¿Listo? Y volvieron a discutir sobre las funciones fundamentales del Estado. Las funciones fundamentales del Estado. Ah, sí, ¿cuáles son las funciones fundamentales del Estado? Ah, las funciones fundamentales del Estado. La primera función del Estado es poner orden en ese territorio. Orden. Ah, lo que se llama justicia. Ah, bueno, justicia. Entonces puede repasar las funciones fundamentales del Estado. Pero en cuanto a nosotros, nos interesa la apertura económica, transar bienes y servicios. ¡Listo! Arranquemos. Eso se bajaron los aranceles de importación porque todos los países, para que no entraran los otros productos, incrementaban los impuestos, los aranceles para entrar un producto. Hubo convenios para hacer eso. Bueno, entonces le dice, oiga, vamos a transar bienes y servicios. Pero bienes y servicios no más. Falta lo fundamental. Falta es que el capital a nivel mundial también se mueva. Este señor se tiene que mover. Entonces yo estoy en Estados Unidos y quiero invertir aquí en Colombia. Ah, sí, señor. Eso también se tiene que hacer las condiciones necesarias de esa situación. ¿Cómo hacemos para que el capital fluya de un país para otro? Ah, entonces dice, oiga, pero si yo estoy en Estados Unidos y voy a invertir en Colombia,
Y allá me mandan estos estados financieros, pero ¿cómo yo sé que esos me están diciendo la verdad? ¿Y cómo yo sé de que es que esas contabilidades tienen sus principios que rigen en Colombia? Y yo sé más o menos contabilidad, pero la normatividad que rige aquí en Estados Unidos. Entonces vino el problema de, oiga, ¿y cómo se administra esa empresa allá en Colombia? ¿Cómo sé que son transparentes? ¿Ah? Y estamos transando bienes y servicios, pero también el capital debía transarse. O sea, el capital debe fluir a nivel mundial. Entonces tenemos, ¿y cómo es que administran los colombianos allá? Hola, yo no sé esa vaina. Entonces, la apertura económica trajo grandes modificaciones y entre las grandes modificaciones que trajo fue el concepto de gobierno corporativo. El gobierno corporativo. Que yo necesito conocer el cuento del gobierno corporativo que está allá en Colombia. Entonces no se les olvide leer para el viernes qué es gobierno corporativo. Yo les anticipo una síntesis en 3 minutos por cuestión de tiempo. Usted va ahorita y toda empresa, si quiere entre, por ejemplo, Ecopetrol, Al Éxito, todas las empresas grandes que se transan en bolsa, lo primero que ustedes tienen ahí en la condición es que aquí está nuestro código de gobierno corporativo, código de buen gobierno corporativo. Pero ¿qué legisla el gobierno corporativo? Pilas, que ese gobierno, ese manual de gobierno corporativo lo aprobó la junta directiva, refrendado por la asamblea, y es válido para todo el mundo. Pero la pregunta sería, ¿solamente para los empleados de la empresa o para terceros? ¿Cómo sería la respuesta? Alguien que me ayude. ¿Alguien conoce un manual de gobierno corporativo? ¿Aló? ¿Se fueron? No, señor. ¿Aló, aló? ¿Se No, fueron? profe, no lo conozco. No, aquí estamos. Ah, no saben qué es gobierno corporativo. Perfecto. Entonces, gobierno corporativo, ese manual, usted lo puede entrar a Ecopetrol, que es el que yo tengo de referencia. Le digo, bueno, si entiendo el Ecopetrol, que es la empresa más grande de este país, pues tendré medio idea. El gobierno corporativo lo que hace es reglamentar las relaciones entre el inversionista, la empresa y la sociedad. Debe haber transparencia entre estos elementos, el inversionista, la empresa y la sociedad. Eso es lo que reglamenta el gobierno corporativo. ¿Cómo es que hacemos los negocios acá? ¿Se acuerdan de esa organización OCDE, Organización para el Desarrollo Económico? Eso es legislación de esa organización. Para que ustedes entren, tienen que aplicar toda la teoría del gobierno corporativo y que debe quedar claro de que ese gobierno corporativo regula las relaciones entre el inversionista, la empresa y la sociedad. Y es que lo que se busca es que haya transparencia entre las relaciones de estas tres personas. Y por eso, y como estas tres personas se comunican por intermedio de la información, sí, yo me comunico como de Ecopetrol, me dice, allá está la página web, busque lo que usted quiera, ahí se la publicamos. Ah, sí, señor, allá es donde me dice, si yo soy miembro de la junta directiva, no puedo hacer negocios con la empresa, ni ningún empleado de Ecopetrol puede hacer en ningún vínculo que tenga, puede hacer negocios con la empresa. Y si los tiene, tiene que pronunciárselos.
y decir, vea, Ecopetrol le está comprando a este almacén, le está comprando papelería y resulta que mi esposa es la dueña de esa papelería. Por allá resultó el último rollo que se le clavaron gobierno corporativo de que el asesor, un señor que estaba poniéndole un pleito a Ecopetrol, era abogado, y entonces encontraron de que una dura del departamento jurídico de Ecopetrol era el esposo de él, y la señora no informó a la empresa, y le clavaron la normatividad del gobierno corporativo. Ella tenía que decir a la empresa, le dijo, mire, tengo conflictos con Ecopetrol, mi esposo es también abogado y está representando a un señor que está demandando a Ecopetrol. Eso es lo que usted va a conseguir allá dentro de eso daño. Este gobierno corporativo es donde le dice que la empresa no daña el medio ambiente, que la empresa se compromete. Vea las metas del gobierno corporativo de Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol dice que en el año 2030 la gasolina no va a tener ese grado de contaminación. Esos son los pactos que hace la empresa con la sociedad, con la sociedad. Pero todo eso tiene como un motor que lo liga. La filosofía es buscar transparencia, transparencia, y esa se consigue a través de la información. De allá viene que si yo estoy en Estados Unidos y entonces quiero invertir en Colombia, le digo, bueno, ¿y cómo me aseguro eso? Ah, aquí hay transparencia en cuanto a la información, información de todo tipo, y acá es donde aparece la información financiera. Entonces, para que se facilite el tránsito de capital, entonces apareció el encuentro de información financiera con transparencia y que la normatividad sea de tipo mundial. Que sea de tipo mundial, entonces yo cojo balance, estoy en Estados Unidos, soy gringo, y entonces él me dice que tienen un instrumento financiero y me den toda la información al respecto. No es que cuando llegue a Colombia diga, no, es que en instrumento financiero nosotros llevamos el inventario. Ah, no, párela, hombre. ¿Sí? Oiga, es que los cheques por fechados los llevamos como cuenta de caja. Sí, porque yo puedo irlo a cobrar en cualquier momento. Ese era el argumento. Uno encontraba cuando no había normatividad de contabilidad, caja. Uy, ustedes sí tienen plata en efectivo. No, aquí tenemos cheques por fechados. Yo, no, lo que usted tiene es cartera, usted no tiene plata. Ah, no, es que yo puedo negociar, que yo puedo hacer esto, le dije, pilas. Entonces, eso ahora no es tan fácil hacerlo en contabilidad. Entonces, queda claro que las NIT a nivel mundial, los duros del paseo, fueron los que legislaron eso, pero eso tiene un nido que se llama globalización. En la parte económica se llama apertura económica, en la parte de información se llama gobierno corporativo, y en el gobierno corporativo legisla la relación entre el inversionista, la empresa y la sociedad. Entonces yo puedo estar en Estados Unidos con el gobierno corporativo, entro al gobierno corporativo y soy los compromisos que tiene la empresa y la normatividad que tiene la empresa con los señores que administran. Ya, es que ya los administradores tienen que funcionar bajo este parámetro. No es que yo estoy haciendo transacciones. Y de ahí la transparencia viene porque hay que libre albedrío del capital. Esto tiene un problema. Entonces, cuando uno enseña NIF, le dice, no, la berraquera, mano, usted entiende NIF como tal, y usted va a Venezuela que aplica NIF. Entonces usted se puede defender como contador. Le digo, uy, listo, hermano. ¿Sabe qué voy a hacer yo? Voy a volverme un duro para la NIF, aprendo inglés y me voy para Estados Unidos a ejercer la profesión. Le dicen, ¿y la visa qué? El gringo le mama gallo por allá unos 10 o 15 años. Eso lo pudo hacer
Los europeos, con la Comunidad Económica Europea, que tienen un pasaporte que usted puede pasarse de España a Francia y de Francia a Italia, o un italiano puede llegar a Francia y llega con ese pasaporte que es único a nivel de Europa. Por eso, entre las cosas que se retiró Inglaterra, de eso era que ellos nunca han estado de acuerdo con esa transición. Digo, ¿cómo así? ¿Aquí van a venir alemanes? ¿Aquí van a venir todo el mundo? Yo, no, si esta es una isla, olvídese del rollo, no pueden entrar. Entonces acá no vale ese pasaporte. Lo pudo hacer solamente la Unión Económica Europea. Pero sí es cierto, usted con NIS, si sabe bien eso, pues usted, si me dice yo me voy para Ecuador, le digo, oiga, usted no aplica ni que es la misma normatividad, ¿cómo es que la aplica? ¿Sí? Entonces, en ese sentido ganamos. Aquí hay que tener tres cosas, hay que tener cuidado en cuanto a esas cosas. Entonces, siendo las 4:40, no se le olvide lo del cuento de trabajo autónomo y encuentros sincrónicos. Entonces, para el viernes, leamos qué es gobierno corporativo y cómo usted califica o cómo en su orden de toma de decisiones pone en orden las siguientes variables. Voy a hablar de estas variables. Hoy por hoy la variable más fundamental es la del medio ambiente, medio ambiente, medio ambiente. Hay una variable que nosotros llamamos sociedad, sociedad, sociedad. Otra variable que le llamamos la parte jurídica, listo. Otra variable que decimos que es la falta de política, listo. Otros dicen, pero es que ahí faltan los principios de administración, está la parte administrativa o administración. Administración. Oiga, no, para la toma de decisiones yo tomo en cuenta la parte de la contabilidad. La contabilidad. Entonces tengo medio ambiente, sociedad. Oiga, pero falta una variable. Falta la variable económica. Entonces, para el viernes, fuera de leer gobierno corporativo, estas que mencioné, medio ambiente, sociedad, económica, jurídica, política, administración y contabilidad, ¿cómo las ordena usted en el momento que usted vaya a tomar una determinación? Bueno, caballero, muy buenas tardes. Nos vemos el viernes. ¿Algún comentario acerca de la clase? Muy rápido. ¿Nos salimos del tema o algún comentario? Excelente, No, profe, profe, ahí gracias. vamos bien. Gracias. Por ahora bien, Bueno, gracias. vamos bien. Con ese concepto me quedo. Que descansen. Chao. Ok, Bueno, chao. Hasta gracias. luego, profe. Gracias, profe. Chao, gracias, profesor. Perdón. ¿Usted ha visto un profesor de esa calidad? ¿Las dos? ¿Ustedes sí lo han visto? Está buena la clase. ¿Ustedes sí lo han visto? De una pregunta. Sí. ¿Su merced les pone tareas siempre? O sea, acá Sí, tenemos sí, una sí, sí, tarea. sí. Una Sí, sí, tarea. sí, sí. Lo que pasa es que no ha subido Sofía. Por intermedio de Sofía, es que ellos me tienen que subir las tareas a Sofía. Exactamente. Porque lo digo, porque pues acá parando lo ven, ustedes ponen tarea. Toca subir esas evidencias, por todo eso a la ficha. Sí, señora. Pero si no me abren Sofía, no es que ese es el problema que... Sí, señor, sí, señor. Ay, pero hasta hoy me las abrieron. Voy a poner abajo, estoy buscando. Oye, me estoy preguntando eso. Bueno, estoy contento con este tablero.